Ok, bienvenidos una vez más a todos. A ver si podemos hacer esto a tiempo y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Ahí está, ok. Una vez más, esta es la parte número 15. Fíjense, la parte número 15, donde estamos analizando la evidencia judía antigua sobre un Mesías divino, utilizando el libro del regreso del marrano kosher, escrito por Isaac Shapira. Ok, así que vamos a comenzar en la primera página. Como pueden ver, esta es la parte número 5. Hey es en hebreo, ¿verdad? Y es la reconciliación, ¿ok? Pongan atención, por favor. Esto está siendo grabado. Vamos a durar como más aproximadamente una hora o unos cuantos minutos más o menos. Y vamos a ver cómo concluye su argumento, ¿verdad? Sobre este libro, Isaac Shapira, ¿ok? Dice de esta forma: una propuesta por una reconciliación entre el marrano kosher y sus seguidores y el judaísmo tradicional. Ahora que hemos examinado en detalle la validez de las declaraciones de Yeshua de Nazaret y su naturaleza divina, me gustaría concluir el argumento a favor del Mesías divino y los seguidores del marrano kosher. Permítaseme subrayar que aún durante el proceso de escribir El regreso del marrano kosher, sentí profunda tristeza en mi corazón por mis hermanos y hermanas judíos que eligen rechazar el nombre de Yeshua, ya que en él hay vida y bendición para todos nosotros. Como hemos visto, no solo Yeshua no transgredió la Torá, sino que además sus declaraciones de ser el Mesías divino encajan perfectamente dentro del marco del judaísmo. Si miramos objetivamente a través de los ojos del judaísmo, desde este tiempo de los Tanaim hasta los Ahroim, a lo largo de los últimos 2000 años, hemos hecho la deidad del Mesías una cuestión que ha separado al cristianismo del judaísmo, pero en realidad en un asunto judío, es un asunto judío que necesita ser resuelto. Daniel Boyarín explica: el texto de Daniel 7 mismo parece ser una casa dividida contra sí misma. La respuesta a este enigma es que el autor del libro de Daniel, quien tenía la visión misma de Daniel delante de él, quería suprimir el testimonio antiguo de un Dios más que singular, haciendo uso de la alegoría. En este sentido, la controversia teológica que creemos que existe entre judíos y cristianos era ya una controversia judía interna mucho antes de Jesús. ¿Ok? Entonces, Daniel 7, Daniel capítulo 7 siempre ha sido, ha brindado muchos pensamientos y teorías a través de la historia. No es nada nuevo, como todo lo demás, ¿verdad? En realidad, gente como nosotros que también se rascaba la cabeza, ¿verdad? Y también indagaba y conectaba y miraba a ver qué estaban diciendo, cómo se pensaba en estos textos, ¿ok? Entonces no es nada nuevo que la gente que ha estado guardando la Torah, en este caso los judíos, también tengan preguntas y dudas y cuestiones, ¿verdad? Tal y como nosotros también. Simplemente que mi punto de vista es mirar los argumentos, pesar la evidencia, hacia dónde nos dirige el Señor a través de su espíritu y llevar a cabo una buena enseñanza y también una buena doctrina sobre lo que se está aprendiendo a través de las escrituras. Sigue diciendo acá, dice: también estoy consciente de que el problema es complejo. En mis argumentos he presentado el caso por el marrano kosher, pero habrá muchos dentro del judaísmo normativo que se opondrán a estos hallazgos. Sin embargo, podemos decir sin dudar que tener fe en el Mesías divino, cuyo nombre es Yeshua, no es kefirá, no es una herejía en el judaísmo. Si hemos de considerar honestamente el pensamiento judío. En las próximas páginas deseo concluir mi llamado a la reconciliación entre el judaísmo, Yeshua de Nazaret,
y sus seguidores. Qué hermosas palabras, ¿no? El deseo de él es que, tal y como lo estuvimos hablando en el Shabbat, ¿se acuerdan sobre cómo el Señor está trabajando en unificar esas dos casas? Y este es el sueño, este es el propósito tal vez de este libro y también el nuestro, ¿verdad? En nuestras oraciones, en nuestro interior está este deseo de una completa restauración del pueblo de Dios, pueblo de Israel. Dice, anteriormente en el libro mencioné que por el bien de la discusión me abstendría de utilizar el término Elohim al referirme a Yeshua de Nazaret. ¿Ok? Acuérdense que en las últimas partes que hemos estado mirando, en la evidencia que se presentó, les quería decir que me brinqué unas cuantas páginas más, me brinqué una parte muy grande de la exploración. Miramos una pequeña parte en la exploración hace 15 días que hablaba sobre otra evidencia exterior de las escrituras. Por ejemplo, estuvimos mirando unas oraciones que se hacen durante Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se hacen y tienen ellos mismos en la tradición judía, existe el nombre de Yeshua en sus oraciones. Y es de lo que se trata la exploración. La exploración habla, de esa parte habla de otros fragmentos, frases, oraciones tradicionales en el judaísmo que aún hablan de Yeshua y hay tanta conexión con ese Metatron, ¿verdad? Que es básicamente es como un ángel que se conoce dentro del judaísmo. Dice, pero ahora, en la conclusión de esta jornada, sugiero que veamos a Yeshua de una manera ligeramente distinta a Dios el Hijo, como es conocido dentro del concepto de la Trinidad cristiana, ¿ok? Entonces, obviamente, él está refiriéndose a que Yeshua es Dios en realidad, como lo hemos mirado, pero él está utilizando la evidencia judía, en el pensamiento judío, que ahí existe este pensamiento, ¿verdad? Pero él se refrena en utilizar, decir que Yeshua es Dios, simplemente con los atributos de Yeshua, que son los mismos que Dios, ¿verdad? Como el hecho de que Yeshua sea llamado Elión les dije que es, o él mismo nos dice que es un nombre específico y único para Dios mismo, que se usa también para el Mesías, ¿ok? Miramos mucha evidencia, ustedes lo pueden ver después, pero aquí va a tratar de explicar algo bien hermoso. Fíjense en esta palabra, no sé si la estoy pronunciando adecuadamente o correctamente. Dice, el caso por el Sim Zoom. No sé si se dice así. No sé si la T es en silencio, no sé, ¿ok? Le voy a decir Zim Zoom y si alguien me regaña después está bien, o me corrige está bien, ¿ok? El caso por el Zim Zoom de Hashem a través del Mesías. Dice, como ya hemos visto a través de la fase de discusión del caso, Dios puede manifestarse de una forma reducida para hacer espacio para la creación. ¿Ok? Espero que escuchen lo que se está diciendo. Ya que Dios es tan poderoso e infinito, debe reducirse a sí mismo para que la creación y la manifestación puedan tomar lugar. Amén. Entonces, esa es la idea de esta teoría o doctrina que se llama Zim Zoom, que se escribe T-Z-I-M-T-Z-U-M, ¿ok? Así está escrita, no sé cómo se dice, pero él nos está explicando eso, ¿ok? Es un concepto. El judaísmo soporta, ¿ok? El judaísmo soporta el concepto de Zim Zoom. Y una aplicación de Zim Zoom representa la idea de que Dios puede tomar la forma de un hombre. El famoso Gershom Scholem definió Zim Zoom de la siguiente manera. Fíjense cómo dijo este rabino, me imagino que es un rabino. La doctrina de Zim Zoom de la autolimitación de Dios manifiesta que el primigenio acto de creación de Dios no fue uno en lo que infinito abandonó sus misteriosas profundidades,
un acto de emanación desde adentro hacia afuera, como en la cábala temprana, sino que este paso primario fue de hecho la contracción, ¿ok? Esta es la definición del Zimzum. Es la contracción del infinito desde sí mismo a sí mismo. Un acto de autorrecogimiento y contracción dentro de sí mismo para crear la posibilidad de los procesos del mundo. Solamente después de este acto de contracción, el infinito se vuelve hacia afuera, enviando una haz de luz de su esencia dentro del vacío primigenio creado por Zimzum, del cual ahí emanan las Sefirot. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar un poquito más, porque ahorita va a tener mucho sentido lo que se está diciendo, pero simplemente quiero que vean que dentro del judaísmo, ¿ok? Dentro del judaísmo, está hablando en la idea general del judaísmo, ¿se fijan? Por eso dice dentro del judaísmo, se soporta este concepto de que Dios puede tomar forma de hombre. Ellos mismos lo están diciendo. Entonces, por qué dice Rambam? Ahorita vamos a ver también un poquito más sobre Rambam, que es Maimónides. ¿Por qué es que dice que no, si dentro del mismo judaísmo estamos viendo que sí, que está esta idea? Fíjense, vamos a leer más. Estamos en la página 256. Dice, el doctor Sadan define Zimzum de la siguiente manera. Ahí va otra explicación. Así que Dios en la forma de hombre es el Dios visto. Amén. Quien está haciendo un puente sobre la brecha entre la divinidad y la humanidad por el bien de la humanidad. Esta increíble adaptación puede hacerse únicamente por medio de Zimzum o Dios reduciéndose a sí mismo a una dimensión humana. ¿Se fijan? Entonces, esto es lo que esta teoría o este concepto dentro del judaísmo existe y ellos mismos dicen que Dios se puede reducir a sí mismo a una dimensión humana. Entonces, ¿por qué es tan difícil o por qué estamos peleando tanto en el hecho de que Dios fue manifestado en carne, tal y como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ah, o Juan, que dice, y es el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, ¿verdad? Es lo que miramos exactamente en el Nuevo Testamento, esta idea de que Dios se reduce a sí mismo para entrar en la dimensión humana. Vamos a ver. El pensamiento de que Dios pueda llevar a cabo tal adaptación se aprende en la frase, el Señor descendió, ¿ok? O el Señor se redujo, tal y como dice en Filipenses capítulo 2, ahorita lo va a citar. El pensamiento de que Dios pueda llevar a cabo tal adaptación se aprende de la frase, el Señor descendió. Podemos mirarlo, ciertos ejemplos en la Biblia. Aunque en su mayoría las fuentes judías prefieren hablar del hombre que fue transformado en ángel, Enoc, Metatrón, existen lugares en los que se habla acerca de Dios en la forma de hombre o ángel. ¿Ok? Es lo que está diciendo este hombre. El doctor Sadan está diciendo que existen lugares en los que se habla acerca de Dios en la forma de hombre o de un ángel. Lieves, este es otro escritor, ha demostrado que aún en la liturgia judía de hoy en día, tan extraordinario como sea, Yeshua aparece como la reducción del divino Hijo de Dios en vez del hombre deificado. Aunque este libro ha prestado evidencia extensiva a favor de un Mesías divino, es imposible etiquetar más de 2000 años de pensamiento judío sobre este tema como equivocado. Como hemos visto aquí, a lo largo de los años, ha habido muchas voces de razón dentro del judaísmo sobre la naturaleza del Mesías. No estoy diciendo ni sugiriendo que todos los sabios que creyeron en un Mesías divino o casi divino hayan aceptado a Yeshua como el Mesías. Sin embargo, algunos sí lo hicieron. En este libro creo que no solo se han
pejado los cargos del Raot en contra de Yeshua, sino también demostrado que sus palabras y declaraciones estaban en línea con el judaísmo normativo de su tiempo. Aunque este libro presenta un fuerte caso teológico por el marrano kosher, que habrá de regresar a Israel como rey, concluiré el libro con una nota más personal, ya que sé que algunos pueden seguir escépticos sobre mis actividades misioneras para presentar a Yeshua. ¿Ok? Entonces, ahora va a hablar más personal y nos va a dar más evidencia, aunque aquí es más evidencia, ¿verdad? Lo que hemos estado mirando en esta página 256, que el judaísmo soporta el concepto de que Dios se puede reducir a un ser humano. ¿Ok? Vamos a hacer estas dos preguntas. Dice, las dos preguntas restantes para discutir en lo que se refiere a Zim Zum son, primero, ¿se encuentra registrado en algún lugar de la Biblia hebrea una forma de Zim Zum en que Dios haya tomado la apariencia de un hombre? Pregunta número dos, ¿por qué habría Dios de reducirse a sí mismo para tomar la forma de un hombre? Vamos a mirar. El concepto de Zim Zum fue desarrollado por el rabino Isaac Luria, quien dijo que Hashem, infinito en su esencia, para que los mundos celestiales y terrenal emergieran, primero redujo de sí mismo de Ein Sof una forma menor. ¿Ok? Entonces, fíjense una vez más, un rabino judío diciendo que Dios puede tomar una forma menor. Por eso cuando les he dicho muchas veces que cuando Yeshua está hablando de sí mismo como menor que el Padre, es porque obviamente estaba en esa esencia humana, ¿verdad? Estaba en esa condición de siervo, condición humana, y por eso hablaba de sí mismo como una forma menor, ¿verdad? Porque les he dicho muchas veces que obviamente lo sabemos a través de las escrituras, que todo lo terrenal es menor que lo celestial, ¿verdad? Todo lo carnal es menor que lo espiritual. Dice, nuestros sabios continúan explicando que antes de la creación del mundo, la luz divina se contrajo para dar lugar a la creación del mundo, porque esta misma no podría contener la presencia absoluta de Adonai o del Señor Dios Todopoderoso. El rabino Hayim Vital escribió en el nombre de Jahari, dice, es necesario saber que antes de que la humanidad fuese creada, había una gran luz que lo llenaba todo y no había espacio vacante para nada más. Todo era esta luz, sin principio ni fin. Sin embargo, cuando Hashem decidió crear el mundo y manifestarse, la razón de la creación, él redujo de sí mismo, que es Zim Zum. Dios se redujo a sí mismo. O sea que obviamente lo que está diciendo, obviamente que Dios es infinitamente poderoso, grande en existencia. Él habita la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Obviamente no tiene ningún número, no tiene principio ni fin, es incalculable el infinito, ¿verdad? Dios es un Dios infinito. Entonces, aún dentro de su esencia infinita, Él se tuvo que reducir para poderse manifestar, ¿verdad? Para poder manifestar la creación misma, Él tuvo que reducirse a sí mismo, porque Él es tan infinito. O sea, por eso miramos el lenguaje de Salomón, ¿verdad? Que dice, Señor, te voy a hacer este templo, ¿verdad? Pero pues, ¿qué es esta casa que voy a construir para ti, que eres un Dios eterno, un Dios grandioso y todopoderoso, que has decidido habitar en la oscuridad? ¿Se acuerdan que hablé sobre la oscuridad de Dios? Esto es, hermanos, esto es, ¿ok? Dios se reduce a sí mismo. Esta es una reveladora explicación de nuestros sabios. Quizás sea más sencillo responder a nuestra pregunta secundaria primero y enunciar que la razón por la que Dios eligió reducirse a sí mismo fue el amor por aquellos a quienes habría de crear, o sea, la humanidad. El mismo patrón de reducción del que habló Jari se menciona en la carta a los Filipenses.
¿Ok? Este concepto de Zim Zum, que Dios se reduce, lo encontramos en el Nuevo Testamento también. Dice el texto, Filipenses 2:8, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. ¿Ok? Dice la palabra griega kevo, equiparada con la palabra pronunciada como reyik, en hebreo se refiere a la reducción de su estado original para tomar forma humana. En esencia, una reducción de Hashem a una forma que pudiera ser vista y recibida, la forma de un hombre sirve el propósito de traer una nueva realidad al universo. Tal como Hashem se redujo en sí mismo al punto medio, primero para crear el mundo, también envió al Mesías como una forma reducida de sí mismo para volver a crear una nueva realidad. Uno de los autores del Nuevo Testamento comprendió esto muy bien al declarar: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El punto de esta escritura es claro. Dios cambió el universo al verter de sí mismo en la forma de un hombre a través del proceso de Zim Zum. Hari explica que Hashem se contrajo en sí mismo hasta el punto medio o pilar central para dar lugar a la creación, una nueva realidad por su gran amor a nosotros. Sorprendentemente, fíjense aquí, sorprendentemente, al pilar central se refiere como el Mesías mismo, como la Vina o el Hijo de Dios, el Hijo de Yah. Para esto podemos ver el primer remés en la parte 3 para una discusión más amplia. Ok, esto ya lo miramos anteriormente, ¿verdad? ¿Quién es el Mesías? Obviamente está diciendo que Dios se manifestó por medio del Mesías. Ok, una reducción. ¿Qué dice la Biblia hebrea acerca de Zim Zum? Recientemente asistí a un debate con un rabino local que decía que Dios jamás tomaría la forma de un hombre. Ok, vamos a ver. Veamos unos cuantos breves ejemplos de la Biblia hebrea y su evidencia en el hermoso lenguaje hebreo. Dice, fíjense bien en este texto, yo se los he dicho muchas veces, pero véanlo otra vez con este mismo concepto. ¿Ok? Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ya todos acordamos que es esta porción bíblica, ¿verdad? Obviamente está hablando de Abraham. Dice que se apareció el Señor. ¿Ok? Entonces aquí el Señor es Yod-Heh Vav-Heh, ¿ok? En el hebreo. Se apareció. ¿Ok? Esa palabra aparecer tiene mucho significado. Dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones se le presentaron a quienes aquí estamos hablando de Abraham. Entonces el Señor se apareció como varón. Obviamente iban tres varones. Eso significa que Abraham miró tres varones. No miró tres espíritus, ¿verdad? Sino que él los identifica como varones, como seres humanos, como hombres. ¿Ok? Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces Abraham se postra ante Yahweh que viene en forma de hombre, ¿ok? Se postra ante el Señor, no ante los tres, ¿verdad? Porque obviamente habían dos ángeles más. ¿Cómo sabemos que habían dos ángeles más? Porque si seguimos leyendo todo el contexto y después vamos a darnos cuenta que esos dos ángeles son los mismos dos ángeles que son enviados a Sodoma y a Gomorra, mientras que Abraham se queda ahí con el Señor. Eso es lo que dice el texto. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Fíjense el lenguaje que está, las palabras de Abraham. Ok, fíjense también eso tiene mucho que ver.
porque está hablando en una forma física, ¿verdad? Obviamente esos tres varones se iban a lavar los pies, iban a ser recostados en un árbol y luego él les iba a dar un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado y éste dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. ¿Ok? Está hablando en plural. Está hablando de esos 3 varones. Les dio de comer a 3 varones. ¿Ok? Esto es muy importante. Que miren cómo el lenguaje que se está utilizando. Porque obviamente si son espíritus, ¿verdad? No los puedes ver y mucho menos puedes darles de comer, como dijo Yeshua. Cuando Yeshua en la resurrección, miramos que sus discípulos lo tocaron y que él comió con ellos, ¿verdad? Y él mismo les dice, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso, ¿verdad? Entonces, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Los espíritus no pueden comer comida sólida, hermanos. Abraham aquí les dio carne con mantequilla y leche, ¿verdad? Que es un punto también muy interesante en el judaísmo, que dicen que no se puede comer queso con queso con carne, cuando aquí miramos que el mismo Abraham le da a Dios mantequilla, leche y con carne, ¿verdad? Hay un mandamiento, digamos, de los rabinos que dicen que no se puede comer, ¿cómo se dice? Como, no puedes comer leche con carne o queso con carne o así, ¿verdad? Pero aquí miramos, bueno, esa es otra plática, pero bueno. Y le dijeron, ¿dónde está tu mujer, a tu Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto de que dará a luz y siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, yo me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces fíjense aquí, ¿ok? Hay 2 posturas. Una de Rambam. Rambam es Maimónides, que es, digamos, más famoso que Ramban. Entonces está Rambam y está Ramban. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Este tiene una M al final, este tiene una N al final. Ok. Fíjense. En el recuento de este impresionante encuentro entre Abraham y Dios, claramente dice que Yahweh se le apareció en forma de hombre, utilizando el término común para hombres, que es Anashim. ¿Ok? Anashim es hombres o varones. La manera en que los rabinos abordaron este pasaje a la vez simple y complicado nos deja con 2 posibles soluciones y posturas opuestas. Primero, el encuentro de Abraham que tuvo con los 3 mensajeros fue una visión o un sueño o una profecía, ya que los ángeles no pueden tener un cuerpo físico de acuerdo con el judaísmo. Esa es la postura de Rambam. Postura número 2, el encuentro entre Abraham y los 3 mensajeros tuvo lugar en el ámbito físico. Esa es la postura de Rambam. Entonces, se fijan ahí, 2 judíos muy conocidos, famosos, inteligentes, y los 2 tienen conceptos distintos dentro del judaísmo, ¿verdad? Una cosa, hermanos, que no menciona aquí el escritor, que se me vino a la mente durante todo este día, he estado pensando, si no me equivoco, en las escrituras, siempre que es un sueño o una visión, el escritor nos dice
qué es un sueño o una visión. ¿Ok? Esa es una grande diferencia. Por ejemplo, cuando Jacob estaba en Betel, dice que soñó, ¿ok? Estaba dormido y soñó, ¿verdad? Eh, cuando eso sucede. Pero en el caso de Jacob, ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando Jacob luchó con el ángel, no dice que fue un sueño, sino que tuvo una lucha cara a cara con Dios. ¿Ok? Eso creo que marca una grande diferencia. Ustedes lo pueden ver por ustedes mismos. No sé, tal vez estoy equivocado, pero usualmente o comúnmente en las escrituras miramos que cuando es una visión o un sueño nos dice el texto que es un sueño o una visión. En este caso, no nos dice, más bien nos dice el texto que Dios se apareció a Abraham. ¿Ok? Dice, hay un detalle muy importante que resaltar sobre la postura de Rambam, Maimónides. Él claramente asoció a uno de los ángeles en el sueño como una manifestación de Dios en forma de hombre. Sin embargo, el Rambam, por otra parte, rechazó por completo la postura de Rambam al declarar que los ángeles tomaron forma de hombres con un cuerpo físico y que el evento no fue una visión ni un sueño, sino un encuentro real. Es interesante que la palabra lavash, tomar en relación con un cuerpo humano, es exactamente la misma palabra que se utiliza en Filipenses 2:7 para describir a Yeshua de Nazaret, quien tomó forma humana. Entonces es la misma palabra. ¿Ok? Eso es muy importante, hermanos. Porque si son la misma palabra, tienen que significar lo mismo, ¿verdad? O más que nada, deben de significar la misma cosa. En el entendimiento de Ramban acerca de la naturaleza del encuentro parece ser el correcto porque él explica que la Torah dice que dos de los mensajeros se fueron a Sodoma después de estar con Abraham para dar el mensaje a la gente. De acuerdo con Ramban, no podría ser solamente una visión profética, ya que la gente de Somorra tuvo que haber escuchado el mensaje y vivido la experiencia. Se fijan, ahí hay otra pista muy importante. Porque literalmente Sodoma y Gomorra fueron destruidos. ¿Ok? Pero si fuera una visión que Abraham está teniendo, ¿cómo es que los ángeles pudieron ir a advertir? ¿Cómo es que Lot pudo salir físicamente y literalmente de esa ciudad? Si era una visión para Abraham. Entonces tuvo que haber ido Abraham, ¿verdad? Si era una visión, entonces tuvo que ir Abraham a llevar el mensaje a Sodoma y a Gomorra, pero no fue así. Fueron los ángeles que fueron a salvar a Lot y a los justos que encontraron en la ciudad. Entonces, todas estas pistas nos ayudan a entender que es mucho más probable que Abraham haya tenido una experiencia literal y física. ¿Ok? Entonces, si es así, entonces Dios tomó forma de hombre, literalmente. No podría ser solamente una visión profética, ¿ok? El entendimiento de Ramban de que ángeles pueden tomar forma humana resulta correcto a la luz de la evidencia que examinaremos. Vamos a examinar más información, más evidencia. En medio de tan fuerte debate, me gustaría llamar la atención sobre el verso 13, el cual comienza con las palabras, y Yahweh dijo a Abraham. El verso es particularmente inquietante, ya que parece que uno de los mensajeros es llamado por el nombre de Yahweh, lo mismo que en el verso 1. ¿Desde cuándo se les llama a los ángeles por el nombre completo de Dios celoso? En mi debate con el rabino Blumenthal de Judíos por el Judaísmo, él simplemente dijo, el ángel es llamado por el nombre de Hashem, porque esa es la voluntad de Hashem. Okay. Similarmente, el rabino Shmuel David Lusato nos trae su gran percepción sobre la verdadera identidad de uno de los mensajeros en su comentario al verso 13. Está claro que este es el ángel de Adonai, quien conoce los pensamientos del corazón, por lo que es llamado el nombre de Hashem. Más aún pienso
que este comentario no toca el corazón del asunto de la verdadera identidad del ángel en cuestión. Personalmente creo, con base en la Biblia hebrea, que uno de estos ángeles, que es llamado Yod-Heh-Vav-Heh, con quien Abraham interactuó, es un Zimzum de Hashem. O sea que Dios se redujo, ¿verdad? Se redujo a sí mismo para presentarse como un ángel o un ser humano. El capítulo comienza con las siguientes palabras, versos 1 y 2. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Es desafortunado que algunos de los comentaristas separan el verso 1 y el verso 2 y declaran que la aparición de Hashem es independiente de los 3 hombres. Sin embargo, como vimos en el verso 13 y aún en la postura de Rambam, en contradicción a sus propios 13 principios de la fe, es Hashem mismo quien tomó forma de hombre. ¿A quién y qué es lo que Abraham vio? Veamos en el capítulo anterior, en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Uno de los nombres de Yod-Heh-Vav-Heh es el Shaddai, el cual representa la manifestación reducida de Hashem que un humano puede ver sin morir. La palabra Shaddai habla de un Zimzum de Adonai, por el cual tomó la forma de un hombre para manifestarse. La palabra Shaddai literalmente significa pecho, ya que representa la parte femenina de Hashem. Abraham ve la manifestación de Dios y permanece vivo. En el mismo tema, vemos que la Torah menciona de nuevo esta manifestación. Vamos a ver. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, o el Shaddai. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Una vez más, vemos que Jacob tuvo un encuentro con la reducción de Hashem, que es llamada el Shaddai. Gran parte de las versiones traducen este nombre como Dios omnipotente, mas quien se le apareció era el Shaddai. No debemos sacar los versos de su contexto y asumir que ninguna otra entidad apareció a Jacob excepto Hashem mismo. También tenemos más confirmación sobre la identidad de quien apareció a Abraham, a Isaac y Jacob cuando Dios declaró. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre de Yod-Heh-Vav-Heh no me di a conocer a ellos. Una vez más, Dios le dice a Moisés que él apareció a los padres como el Shaddai, una de las manifestaciones de Dios de Israel. Obviamente, esto no es la manifestación absoluta, sino una reducida de Hashem. ¿Ok? La Tzimtzum terrenal es también conocida por los siguientes nombres de acuerdo con Kalisher. Ok, vamos a mirar estos nombres que hemos escuchado antes. Malach Adonai, el ángel de Hashem. El Reel, Dios que ve. Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre de Dios. Savá Yahweh, el príncipe del ejército de Yahweh. Shalom o paz. Rishon Bajarón, el primero y el último. Goel, el Redentor. Kadosh Israel, el Santo de Israel. Elohei Kol Haaretz, el Señor de toda la tierra. Moshiach, Salvador. Malach Panav, príncipe del rostro. Mashiach, o Mesías. Ben Elohim, hijo de Dios. Melech Tevel, rey de la tierra. Y Adón, amo y Señor. En la historia de la atadura de Isaac, leemos que el Shaddai es a veces conocido como el ángel del Señor porque representa la misma entidad. O sea, el ángel del Señor es el Shaddai. El Shaddai es Yod-Heh-Vav-Heh, que es la misma entidad. Dice entonces: el ángel del Señor
le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único de mí. El ángel de Adonai utiliza la palabra hebrea minemi, que literalmente significa de mí, ya que él se identifica como una manifestación reducida de Adonai mismo. El ángel de Adonai y el Shaddai son la misma manifestación de Hashem en forma humana. Similarmente leemos en el libro de Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un ¿qué? Un varón, un ser humano, un hombre que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres tú uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como capitán del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué cayó sobre su rostro en tierra y se postró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el capitán del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Okay, una referencia igual a cuando Moisés tuvo, ¿verdad? La visión de la zarza que ardía. ¿Quién es el que hablaba con él? Dios mismo, ¿verdad? Sabemos que fue Dios quien le dio instrucciones a Moshe y le dijo lo mismo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. De la misma forma, este capitán del ejército celestial que miró a Josué le dice las mismas palabras, se está identificando como Dios. Entonces, ¿pero qué vio él? Un varón, un solo varón en esta ocasión. ¿Ok? Y es identificado como el capitán del ejército celestial y que le dice las mismas palabras que le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. En el verso 13, el individuo es identificado como Ish, un varón. Y en el siguiente verso se llama capitán del ejército de Jorge Bafhei. Josué se postró ante él, lo cual representa una forma de adoración. Josué entendió quién estaba delante de él. Era el ángel del Señor a quien Radak identifica también como el Mesías. O sea, el capitán del ejército celestial lo es identificado como el Mesías. Una vez más, parece claro que Dios tomó la reducida forma de un hombre para acercarse a su pueblo. En Éxodo 33:11 leemos que Moisés mismo vio a Hashem cara a cara y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Moisés ahí en el tabernáculo, en la carpa de reunión? ¿A quién estaba mirando? Dice que estaba hablando con Dios cara a cara, panim a panim. Les he dicho que esa palabra panim a panim significa rostros. O sea, es una palabra plural. Por eso cuando decimos, ahorita va a mencionar esto, ¿por qué? Porque en cierta parte dice que el hombre no puede ver a Dios cara a cara porque puede morir, pero aquí está diciendo que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Porque, hermanos, lo que sucede es que obviamente hay un rostro de Dios que sí podemos ver, que es la forma humana de Dios cuando se manifiesta, y la forma espiritual que no podemos ver en nuestra condición de hombre o de hombres o de seres humanos. Amén, porque entonces sí podemos morir, pero cuando Dios se reduce a sí mismo, como hemos estado mirando a través de esta enseñanza, entonces sí Moisés pudo hablar con el Señor cara a cara. Entonces, ¿quién estaba ahí? Posiblemente el Mesías, posiblemente Yeshua estuvo ahí, simplemente que no se conocía como Yeshua, simplemente una manifestación de Dios, ¿ok? Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el muchacho Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Mas leemos en Éxodo 33:20 lo que parece ser una contradicción a esto. Ok, ahí les va. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá el hombre y vivirá. Qué curioso, ¿verdad? Les digo por eso. Aquí en esta ocasión, en Éxodo 33:20,
Moisés le está pidiendo, muéstrame tu gloria, pero ¿por qué quiere ver su gloria? ¿Por qué lo quiere ver cara a cara si está diciendo que ya lo vio cara a cara? Éxodo 33:11 dice que Moisés hablaba cara a cara con él, pero en el 33:20 Moisés le dice, no, déjame ver tu gloria, ¿verdad? Por eso dice que parece ser una contradicción. Sin embargo, si sabemos que la escritura es verdad, debemos poder reconciliar los dos mensajes aparentemente opuestos que se encuentran en el mismo capítulo. Moisés mismo declaró, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. La solución es simple, clara y hermosa. El Shaddai fue quien apareció a Moisés. Este nombre representa la manifestación de Hashem, que en ocasiones toma la forma de un hombre. Debemos reconsiderar seriamente la declaración de Rambam de que Hashem jamás podría tomar la forma de un hombre y acotar que las manifestaciones... Quisiera decir algo aquí, porque muchos utilizan este texto. ¿Okay? Este texto dice, Dios no es hombre para que mienta, ni el hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces aquí muchos utilizan este texto para decir, mira, el texto dice que Dios no es hombre. Ok, entonces tenemos que ver el contexto de qué se está diciendo. Léanlo. Dios no es hombre para que mienta. O sea, está diciendo, no está comparando, está diciendo que Dios es distinto a los hombres porque los hombres mienten, pero Dios no miente. Okay, a eso se está refiriendo el contexto, no que Dios no sea un hombre. Obviamente Dios no es hombre, pero se puede manifestar como un hombre. Ok. Debemos reconsiderar seriamente la declaración de Rambam de que Hashem jamás podría tomar la forma de un hombre y acotar que las manifestaciones completas de Hashem como Yahweh nunca serán en forma humana. Sin embargo, en las escrituras hebreas Hashem aparece como un hombre a través de una reducción o zimzum. Esto no quiere decir de ninguna manera que la fe mesiánica adore a la imagen de la forma de la reducción por sí misma, sino es Hashem quien redujo de sí mismo para hacerse a nosotros en forma de un hombre por un gran amor. La conclusión es clara. Hashem, bendito sea su nombre, puede tomar la forma que él elija mientras no se transgreda su palabra. Aún en el Shema vemos un remés de Dios. Es uno, Ejad, ¿ok? Ejad. Así dice el texto, Ejad. Mas puede manifestarse de diversas maneras, ya que su nombre se repite 3 veces en la oración. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué no habría Moisés de escribir simplemente Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Yahid? Okay, fíjense aquí, está usando la palabra Yahid, pero el texto dice Ejad. Ejad significa uno, Yahid significa uno, o único, o uno absoluto. Sabemos que Moisés conocía la palabra Yahid, porque aparece en la Torá. La respuesta es clara. Hashem puede manifestarse como elija a través del Zimzum para cumplir sus propósitos. Dice, algunos creen en 3 manifestaciones, los cristianos, que ahí está generalizando, ¿verdad? Obviamente. Algunos creen en 10 manifestaciones, los judíos, y algunos proclaman, como yo mismo, que él no tiene principio ni fin. Sin embargo, las declaraciones de que la divinidad no pueda reducirse a sí misma y asumir una forma humana son incorrectas y falsas. Fíjense bien cómo dice aquí. Debemos rechazar las declaraciones de Rambam y alejarnos un poco del judaísmo normativo basándonos en la autoridad de la Santa Torá que declara, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a terminar esta lección. Simplemente quiero que se acuerden muy bien de este concepto de Zoom, ¿verdad? No sé si lo estoy... Ahí lo buscan ustedes, a ver si lo podemos corregir después. Entonces vemos pues que dentro del judaísmo antiguo
encontramos este mismo concepto, ¿verdad? Que es muy importante entender y comprender, pero como siempre, hermanos, espero que estas enseñanzas nos ayuden a ampliar nuestro pensamiento, ¿verdad? Y conocer mejor al Mesías divino y que dentro del judaísmo, ¿verdad? Estamos dentro del pensamiento judío de todas formas, que no es nada nuevo. Entonces, mi deseo es que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, que Dios nos ilumine la verdad, que nos guíe, ¿verdad? Por medio de su Espíritu a toda justicia y a toda verdad. Así que nos vemos para la próxima. Dios les bendiga.